Amén. Muchas gracias, mi hermano Samuel. Bueno, es hora, hermanos, de escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Adelante, mi hermano David Carvajal, el espacio es de usted para alimentarnos de aquella palabra. Los micrófonos le pertenecen. Adelante, paz a usted. Paz a vos, hermano Suri. Muchas gracias, mi hermano Suri. Muchas gracias, mi hermano Samuel Baena. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Les invito a que busquen en las Sagradas Escrituras el libro del profeta Daniel y me acompañen a darle lectura del verso 23 al verso 27. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, del verso 23 al verso 27. Yo lo voy a leer, usted sígame allá en casa con su vista. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, del verso 23 al verso 27. Dice así la palabra de Dios. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Amén. El título de la meditación de esta tarde, las 70 semanas, la segunda parte. Vamos a unir esta predicación con la visión de los 144,000 señalados allá en Apocalipsis capítulo 14. La semana pasada iniciamos este estudio en donde veíamos que Daniel, después de haber hecho una hermosa oración, Daniel había visto en los libros sagrados, en el libro del profeta Jeremías, aquella profecía que decía que estarían cautivos debajo del yugo de Babilonia por 70 años. Ya se habían cumplido los 70 años y Daniel estaba viendo en los libros y se preguntaba, ya se cumplieron 70 años y seguimos cautivos. Ciertamente estábamos bajo el yugo de Babilonia. Ahora ya no estamos bajo el yugo de Babilonia, ahora estamos bajo el yugo de los medos y de los persas. Y Daniel empieza a preguntarse, Señor, ¿qué sucede? Una hermosa oración en donde reconoce el pecado de Israel, de sus reyes, de sus príncipes. Y cuando Daniel está reconociendo su pecado y pidiendo perdón por su pecado, llega hasta él aquel ángel que ya le había aparecido antes, el ángel Gabriel, y le dice o le expresa las palabras que acabamos de leer. Varón de deseos. Daniel quería saber
acerca del cumplimiento de los 70 años de cautiverio, pero el Señor Dios a través de su ángel le expresa una profecía mucho más hermosa, mucho más trascendente, mucho más amplia, y le entrega esta hermosa profecía que se le ha dado por llamar la profecía de las 70 semanas. La semana pasada veíamos esta presentación. Le voy a compartir solamente para recordar qué fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Usted lo recordará? Veíamos que en las promesas que el ángel Gabriel le da al profeta Daniel están acabar con la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía. En esta visión de las 70 semanas y ungir al santo de los santos. Y le dice en la explicación de los tiempos, desde la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, te habrás de contar 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas, ¿qué sucedería? Justamente en la semana 70. Porque si usted suma 7 semanas más 62 semanas, son 69 semanas. En otra semana, en la semana 70, se quitaría la vida al Mesías, se confirmaría el pacto a muchos, y a la mitad de la semana 70, se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo que empezamos a estudiar la semana pasada, y al analizar los tiempos, cómo se componen los tiempos, veíamos que a lo largo de la historia se han dado 3 edictos para reconstruir algo en Jerusalén. En el año 536, cuando los medos y los persas conquistan Babilonia, el primer edicto que otorga Ciro el Grande es la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esdras capítulo 1, así empieza justamente este fascinante libro. El edicto que da Ciro el Grande para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Tiempo después, los enemigos de Israel mandan cartas al rey Artajerjes, sucesor de Ciro, y le dicen que no solamente en Israel se está reconstruyendo el templo, se están levantando las murallas, se está levantando la ciudad, que vea en los libros que este pueblo siempre ha sido un pueblo rebelde, y entonces Artajerjes detiene la reconstrucción del templo. Tiempo después, esto es en tiempos de Artajerjes, pero Darío en el año 519 recibe cartas nuevamente porque el profeta Ageo y el profeta Zacarías se unen a Jesúa, a Zorobabel, para reconstruir el templo, aunque se ha dado el edicto de que no se reconstruye el templo. Inmediatamente se manda informar al rey Darío, el cual cuestiona. Estos varones mandan cartas y le dicen a Darío, mira en los libros y vas a ver que hay un edicto de Ciro el Grande que ha dado la autorización de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Darío busca, encuentra el libro donde estaba el edicto de Ciro y permite la reconstrucción del templo en el año 519. 3 años después, en el año 516, se termina la reconstrucción del templo. 20 años duró la reconstrucción del templo, del año 536 al año 516. Sin embargo, estos 2 edictos, el de Ciro y el de Darío, no hablaban de la reconstrucción de la ciudad, solamente era de la reconstrucción del templo.
De esto se trata los primeros capítulos del libro de Esdras. Pero también usted va a encontrar en este hermoso libro que allá en el capítulo 7 hubo un rey llamado Artajerjes Longímano, el cual en el año 457 firma un edicto donde permite la reconstrucción de Jerusalén, de su gobierno. Es la época en que son enviados primero Esdras y después Nehemías, cercanos al rey, para la reconstrucción de la ciudad y del gobierno en Jerusalén. Esto fue en el año 457 y este es el año que estamos buscando, porque la profecía dice: desde la salida de la palabra para reconstruir Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Hacíamos las cuentas la semana pasada. Año 457. Si usted al año 457 le resta 7 semanas de años, porque también estudiamos que en la palabra de Dios hay semanas de días y hay semanas de años. En esta ocasión, la profecía bíblica aplica a semanas de años. Y entonces 7 semanas por 7 años son 49 años. 457 menos 49 nos lleva al año 408 antes de Cristo. Año 408, ahora le restamos las 62 semanas. 62 semanas por 7 años nos dan 434 años. Eso nos lleva 408 menos 434 nos lleva al año 26. Este es el año en el cual se cierra la semana 69 e inicia la semana 70. Este es el año que estamos buscando. ¿Hasta aquí se veía bien la presentación, hermanos? ¿Sí se vio? ¿Sí lo proyectamos? ¿Sí se veía? ¿Sí? Sí, mi hermano. Bueno, este es el año que estamos buscando, en el año 26. ¿Qué sucedió en el año 26? La semana pasada explicábamos. Le voy a invitar a que busque el Evangelio según Lucas capítulo 3 y me acompañe a darle lectura del verso 21 al verso 23. ¿Qué sucedió en el año 26 de la era cristiana? En el año 26 estaba aconteciendo lo siguiente. Del verso 21 al 23 dice: y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. En el año 26, nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio a la edad de 30 años. Justamente a la edad de 30 años el Señor Jesucristo, sujeto a la ley de los levitas, a los 30 años los levitas iniciaban su ministerio. El Señor se sujeta a la ley judía, a la ley levítica, y a los 30 años inicia su ministerio. Año 26, cuando concluye la semana 62, o si suma las 7 y las 69, la semana 69 concluye y da inicio la semana 70, justamente cuando se cumple la profecía. 70 semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, se da la palabra para la reconstrucción del templo, nos lleva al año 26, se cumplen las 69 semanas o las 7 semanas y las 62 semanas, y cuando se cumple el año 26, da inicio la semana 70. Y en la semana 70, nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio. Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 14 y verso 15. ¿En qué consiste el ministerio de Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Verso 21 y verso 22. El Señor empieza su predicación. Dice el verso 21, y entrando en Capernaum, y luego los sábados entrando en la sinagoga, ¿qué hacía, hermanos? Enseñaba, predicaba, mostraba la palabra de Dios. Verso 22, y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene potestad, no como los escribas. Verso 35 al verso 39. El Señor Jesucristo empieza su predicación y empieza su enseñanza. Y el Señor Jesucristo reconoce lo siguiente: y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen: todos te buscan. Y les dice: vamos a lugares vecinos. ¿Pero para qué? ¿Para hacer qué cosa? Para que predique también allí. Y ponga mucha atención, porque para esto, ¿qué cosa, hermanos? Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿A qué venía o a qué vino nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vino a predicar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo así inicia su ministerio. Vamos a regresar a la presentación que estábamos viendo hace un momento, hermanos, ¿sí? En el año 26, nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio cuando inicia la semana 70, a los 30 años de edad. La profecía nos dice: a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús muere en la cruz a los 33 años y medio, en el año 30, y en el año 33 termina la semana 70. Es decir, en el año 33, cuando concluye la semana 70, ¿qué fue lo que sucedió a lo largo de esta semana? Sí, ya vimos que a la mitad de la semana, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y con ello todo el sistema de ritos y de sacrificios queda enclavado en la cruz. En la mañana, nuestro hermano Víctor Cruz predicaba acerca de la ley de la alimentación. Se nos hacían preguntas en el chat en Facebook: ¿por qué la circuncisión ya no se celebra y por qué la ley de la alimentación sí? Si las dos son cosas del Antiguo Testamento.
contestábamos en el chat en Facebook. Hay que hacer diferencia entre lo que es un rito y lo que es una ley. Porque los ritos, todos los rituales, simplemente estaban anunciando a través del rito la llegada del Salvador del mundo, del Mesías. Son símbolos, son figuras, son sombras a través de las cuales, a través del cordero, a través del macho cabrío, a través de los toros que eran sacrificados, se buscaba expiar los pecados. La semana pasada, cuando estudiábamos, veíamos allá en Hebreos capítulo 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Nunca los quitaron. Simplemente eran figuras, eran ritos que anunciaban la llegada del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Allá en el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista ve venir a nuestro Señor Jesucristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros no lo quitan. Este Cordero de Dios sí lo quita. Cuando Jesús muere en la cruz a la mitad de la semana, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Queda enclavado en la cruz todos los rituales que anunciaban la llegada del Mesías. Y en ese momento, todos los sacrificios que se hicieron en la antigüedad, que nos dice Hebreos, esos sacrificios nunca expiaron los pecados, pero por la fe que ellos tenían en que a través de ese ritual alcanzarían el perdón de sus pecados, estaban mirando hacia Cristo Jesús. Cuando Cristo muere en la cruz, todos los sacrificios de la antigüedad se vuelven efectivos y expían los pecados. ¿Quién es el que realmente perdona los pecados a través de estos rituales? Nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, el nuevo pacto consiste: todo aquel que crea que Jesús vino al mundo, murió y resucitó, puede hacer pacto con el Señor en las aguas del bautismo. Eso sucede a la mitad de la semana. Jesús tiene 33 años y medio, la edad perfecta, como se le dice. Y en el año 33 concluye la semana. La profecía dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, esta profecía lo que nos estaba anunciando era que Israel sería un medio de incubación de la salvación para el mundo entero. La salvación era para el mundo entero, no solamente para la casa de Israel. Y aquí es donde inicia nuestro estudio en esta tarde. Si la profecía que ya hemos estudiado en algún momento nos habla que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, vamos a adentrarnos a estudiar qué sucedió a detalle en la semana 70. En la semana 70, y la vamos a estudiar a la luz de la profecía o de la visión de las 144,000 señalados. Le voy a invitar a que busque en la palabra de nuestro Dios Apocalipsis capítulo 14, del verso 1 al verso 4. Apocalipsis capítulo 14, del verso 1 al verso 4.
Y con este texto iniciamos. Prácticamente ya analizamos lo que estudiamos la semana pasada y con esto iniciamos las 70 semanas, la segunda parte, que bien podríamos llamarle los 144,000 señalados. Dice el verso 1, y miré, he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo, como ruido de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. En esta visión de los 144,000 se nos dan características muy peculiares. Y usted me dirá, hermano, ¿por qué estamos estudiando los 144,000 señalados en esta profecía de las 70 semanas? Ponga usted mucha atención en la información que se nos está dando, porque en la semana 70 se nos está anunciando, se confirmaría el pacto a muchos. ¿A cuántos? La profecía de las 70 semanas no lo dice. Sin embargo, en la visión de los 144,000 señalados, se nos dice lo siguiente: aquellos 144,000 señalados cantaban un cántico nuevo. Fueron comprados de entre los de la tierra. Son vírgenes, es decir, no se contaminaron con mujeres. Y además, algo muy importante, son las primicias para Dios y para el Cordero. Con lo cual, los 144,000 señalados nos empieza a dar información de que al cantar un cántico nuevo, ser primicias, etcétera, 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 pudieran ser aquellos cuando aparece el Mesías en la semana 70 y cuando el Mesías empieza a predicar, como veíamos hace un momento, la palabra de Dios, pudieran ser aquellos de los cuales se está anunciando esta visión. Le invito a que estudiemos la visión de los 144,000 señalados y que vayamos desmenuzando uno a uno los puntos y la información que se nos está dando para poder determinar quiénes son estos 144,000 y por qué se habla de ellos en la palabra de Dios, y si tienen o no tienen alguna relación en torno a la profecía de las 70 semanas. Inicialmente se nos está diciendo que cantan un cántico nuevo. Bueno, para poder identificar cuando se habla de un cántico en la palabra de Dios, recuerde que el libro del Apocalipsis, este fascinante libro, está escrito en figuras, al igual que las profecías, la mayoría de ellas de Daniel. No está escrita de manera literal, sino que son visiones en figura que traen detrás de sí un anuncio para todo aquel que lo escucha. Un cántico en la palabra de Dios no siempre es una
un canto o una poesía que se canta con ritmo y con tiempo y con tono para poder anunciar de una manera halagadora o agradable al oído algún mensaje. Vea cómo lo describe la palabra de Dios hablando de lo que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, significa un cántico. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 33. Verso 30 al verso 32. Cuando el profeta Ezequiel está predicando a la casa de Israel, el Señor le dice al profeta Ezequiel lo siguiente. Desde el verso 30 hasta el verso 32. Libro del profeta Ezequiel capítulo 33, del verso 30 al 32. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El Señor le dice al profeta, ve y predica, van a venir a escucharte y a ver qué palabra tienes de parte de mí para ellos. Te halagarán, pero su corazón está en otro lugar. Verso 32. En esta comparación se nos dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Un cántico en la palabra de Dios es la predicación de la doctrina, la predicación de la palabra de Dios. Cuando se nos está diciendo que aquellos 144,000 cantan un nuevo cántico, es porque en la palabra de Dios hay dos cánticos. Veíamos hace un momento, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, antes de Cristo Jesús, la palabra anunciada por los profetas, y en el Nuevo Testamento la palabra anunciada por el Señor. A estas dos predicaciones, la palabra de Dios les llama de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 15, verso 3 y verso 4. Se nos da con toda claridad estas dos predicaciones. La predicación mosaica, judía, levítica, y la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la predicación cristiana. Así es como las identificamos. Apocalipsis capítulo 15, verso 3 y verso 4. Vea cómo identifica en aquella visión a los victoriosos, a los vencedores de la fe, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. El cántico de Moisés, la predicación de Moisés del Antiguo Testamento, se le llama el cántico de Moisés. Y la predicación de nuestro Señor Jesucristo se le llama el cántico del Cordero o el nuevo cántico.
Estos 144,000 se identifican como aquellos que ya no cantan el cántico de Moisés, ahora cantan un cántico nuevo. Es un cántico nuevo, es el cántico del Cordero. Por eso cuando se identifica a los 144,000 señalados como aquellos que tienen arpas en sus manos y entonan un cántico nuevo delante del trono, a estos los identificamos como aquellos primeros que escucharon y recibieron la palabra de nuestro Dios. A aquellos que también se les identifica como aquellos que fueron comprados de entre todos los hombres en la tierra, fueron comprados. ¿Quiénes fueron comprados de entre los hombres de la tierra? Bueno, también esto lo hemos entendido de una manera muy sencilla. Todo aquel que escuchó la palabra de Dios, el cántico nuevo, y fue atraído, se enamora de la palabra de Dios en aquellos días. Fíjese desde dónde. Desde que nuestro Señor Jesucristo, en la semana 70, inicia la semana 70, inicia su ministerio, inicia su predicación, y los hombres se maravillaban de su doctrina y creyeron en el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no sois vuestros? Nos podríamos preguntar nosotros. ¿Por qué ya el hombre no se pertenece a sí mismo? Verso 20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién nos compró? ¿Quién fue el que compró a aquellas almas, a aquellos primeros creyentes que escucharon la palabra de nuestro Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19. Ciertamente cuando somos comprados es porque somos rescatados del pecado y de la muerte. Dice el verso 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cuál fue el precio, hermano, que se pagó por la iglesia que el Señor rescató? Oro, plata, dinero, ¿cuántas monedas? No, hermano, el precio fue altísimo. Por eso se nos dice carísimos, porque se pagó un alto precio. No fuimos comprados con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el sacrificio del cordero que sí quita el pecado del mundo. Entonces, fíjese cómo aquellos 144,000 que cantan un nuevo cántico, una nueva predicación, que son comprados de entre los de la tierra, ya los identificamos como aquellos que son comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y que además se nos está diciendo, son vírgenes. Son vírgenes porque con mujeres no fueron contaminados. Cuando hablamos de que son vírgenes, ya se nos está dando información más certera, más veraz, más aterrizada
en donde vamos a poder ver cómo estas dos visiones se unen completamente para darnos a entender lo siguiente. Una mujer en la palabra de Dios puede representar o a una nación o a una iglesia. Si la mujer es virgen, es santa, es pura, pues representa a Israel, que es el pueblo de Dios, o representa a la iglesia de Dios, que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, comprada con su sangre preciosa. Pero si una mujer no es virgen, más adelante vamos a estudiar a una mujer, pero la palabra de Dios dice que es una ramera, una prostituta, porque fornica con todos los reyes de la tierra. Entonces, identificamos a esta mujer como una nación o como una iglesia que corrompe las leyes de Dios para sacar su propio provecho. Predica mentiras, promueve falsedades, lleva al hombre al engaño y al pecado, y le interesa más el comercio, la riqueza y el poder que las almas de los que creen a su voz. Por eso hay que diferenciarlo. Cuando se está hablando de aquellos 144,000 que son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres, lo que quiere decir es que aquellos hombres nunca pertenecieron a una nación o a una iglesia que predicara la idolatría o que predicara mentira, sino que siempre pertenecieron a uno de estos dos grupos. Jeremías capítulo 6, verso 2, se nos dice lo siguiente. Libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 2. A la casa de Israel se le compara con lo siguiente: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión, a la casa de Israel. ¿Por qué a Israel se le compara con una mujer hermosa y delicada? Ya lo hemos estudiado, porque el que la hermoseó, el que la embelleció, fue el mismo Dios. La embelleció con sus mandamientos, la embelleció con su doctrina, la embelleció con sus leyes, de tal manera que aquella mujer hermosa y delicada representa al pueblo de Israel, que todos identificamos a Israel como la doctrina de Dios, como las leyes de Dios que el pueblo de Israel recibe en tiempos de Moisés, toda la doctrina que el Señor derrama sobre Israel en tiempos de Moisés. Las leyes levíticas, las leyes mosaicas, las leyes judías que el Señor le da a Israel y hace de Israel una gran nación sobre la tierra. Todo aquel que practica la religión judía no se contamina con mujer. ¿Por qué? Porque está sujeto a la voluntad de Dios. Pues bien, así como está la casa de Israel representada en aquella mujer hermosa y delicada, también está esta otra mujer. Dice la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 1 y verso 2. Segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11, verso 1 y verso 2. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Dios y le dice: ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme,
pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado, os he comprometido con un marido para presentaros como qué cosa, hermanos, para presentaros como una virgen pura. ¿Para quién? Para Cristo. Y vea en estas dos hermosas figuras, una mujer virgen representa o a la nación de Israel o a la iglesia de Dios. Pues bien, en aquella visión de los 144,000, cuando dice en el verso 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes, se nos está diciendo con toda claridad, son los primeros que escucharon la palabra de Dios. Porque cuando se predica la palabra de Dios, los primeros que escucharon la predicación de Cristo Jesús fueron los judíos. Y los judíos, perteneciendo a una religión pura, pasan de ser de una religión pura como el judaísmo a pertenecer a otra religión pura como el cristianismo. No se contaminaron con la idolatría, no se contaminaron con alguna otra predicación pagana, no se contaminaron con mujeres, con religiones del mundo, sino que pasaron de una religión pura a otra religión pura, perteneciendo a esa virgen pura que representa al pueblo de Dios. Y la última característica que se nos da, estos que fueron comprados de entre los hombres, fueron comprados por primicias, los primeros que recibieron el evangelio, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, ¿a quién le predicó? Evangelio según Mateo, capítulo 15, verso 24. Nuestro Señor Jesucristo lo dice con toda claridad y no deja ningún lugar a dudas. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio, la mitad de la semana. Si la semana tiene 7 años, la mitad son 3 años y medio. El Señor inicia su ministerio a los 30 años. 30 años, más 3 años y medio, 33 años y medio. ¿A quiénes les predicó? Mateo capítulo 15, verso 24. Y él respondiendo dijo, palabra de Cristo Jesús, no soy enviado, sino ¿a quiénes, hermanos? Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas ovejas perdidas que están cantando el nuevo cántico, la predicación cristiana, las ovejas perdidas de la casa de Israel, los primeros bautizados que son comprados por precio, los que son vírgenes porque pasan del judaísmo al cristianismo, aquellos que son las primicias. Nuestro Señor Jesucristo predicó por 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio solamente predicó a judíos, a la casa de Israel. También el Señor Jesucristo en su ministerio envía a sus discípulos a predicar y les dio la siguiente instrucción. Mateo capítulo 10, del verso 5 al verso 6, durante el ministerio de Cristo Jesús, cuando envía a sus discípulos, ¿a quiénes predicaron sus discípulos? Véalo usted. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, en ciudad de samaritanos no entréis. Esta es la instrucción, verso 6. Mas id antes, ¿a quiénes?
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quiénes fue la predicación primera, la predicación inicial? ¿A quiénes se les predicó durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Solamente se predicó a judíos. Por eso nosotros pensamos, la visión de los 144,000 embona perfectamente, hermano, embona perfectamente con la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo 9, porque si usted pone atención a lo que dice Daniel capítulo 9, en el verso 24, Daniel está preguntando, Daniel capítulo 9, verso 24, Daniel estaba preguntando, Señor, ¿se han cumplido los 70 años de cautiverio? ¿Por qué seguimos todavía aquí sujetos al imperio de los medos y de los persas? Sí, ya no estamos bajo el yugo de Babilonia, ahora estamos bajo el yugo de los medos y de los persas. ¿Qué sucede? Y el Señor, como diciéndole, no te preocupes por ello. Ya estudiamos las bendiciones y las maldiciones. Israel ya tenía determinado su castigo. Pero Israel vendría a ser esa incubadora en donde el Señor vendría a incubar la bendición, no solamente para la casa de Israel, sino la bendición para todo el mundo. Dice en esta hermosa visión y la profecía, Daniel capítulo 9, verso 24. El tiempo de Israel ya está determinado. ¿Cuál es el tiempo de Israel? El tiempo de Israel es el siguiente. ¿Me ayuda mi hermano Emanuel? Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Son 70 semanas el tiempo que le queda a Israel para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En 70 semanas, hermano, en 70 semanas, y justamente en la semana 70 se termina el tiempo de Israel. Ahora sí, ¿qué fue lo que pasó en la semana 70? Pues decíamos la semana pasada, a la mitad de la semana, hoy podemos decir, Cristo Jesús en media semana predicó a la casa de Israel, y a la mitad de la semana, Cristo Jesús muere crucificado y quita todo el sistema antiguo de sacrificios y de ofrendas, expiación por el pecado. Todos los ritos judíos quedan enclavados en la cruz. Solamente se predicó a judíos, solamente se predicó a la casa de Israel. Y entonces, en esa media semana, empieza la contabilidad, porque dice la profecía allá en Daniel capítulo 9, en el verso 27 que leíamos hace un momento, en el verso 27 dice, en otra semana, en la semana 70, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La pregunta que nos hacemos es, en esa semana, ¿cuántos se convirtieron al nuevo cántico? ¿Cuántos fueron comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús? ¿Cuántos pasaron de ser parte de una doctrina, de una religión pura como el judaísmo, a otra religión pura como el cristianismo? A esto se les conoce como las primicias. Los 144,000 señalados, y vea lo que pasó justamente de media semana, predicación a los judíos. Cuando nuestro
Señor Jesucristo predicó, no sabemos cuántos convirtió, ni cuántos se bautizaron, pero el apóstol Pablo nos da información para entender que ya había empezado la cosecha y las primicias. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y empieza la cosecha, empieza la predicación, hermosa predicación en labios de Cristo Jesús, y empiezan los primeros convertidos al evangelio, a las buenas nuevas, al nuevo cántico. Primera a los Corintios, capítulo 15, del verso 3 al verso 6. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas y después a los 12. Y dice el verso 6, y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. ¿Cuántos se convirtieron por la predicación de Cristo Jesús? No lo sabemos, pero por lo menos podemos tener este primer indicio, que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y durante 40 días se estuvo apareciendo a los discípulos y a su iglesia, dice la palabra de Dios que por lo menos había 500 discípulos, 500 hermanos, 500 convertidos, los que habían creído a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Después de que el Señor se aparece a sus discípulos, los manda a predicar el evangelio y los discípulos predican la palabra de Dios en Jerusalén. Empieza o continúa la predicación y la cosecha. Si ya había 500, podemos decir, por lo menos ya había 500, empieza la predicación y vea cómo la semana 70 todavía no se cierra, todavía la predicación es exclusiva para la casa de Israel, todavía está el tiempo de Israel hasta que se cierre la semana 70, Israel tiene esta bendición. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36 hasta el verso 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36 al verso 41. La semana 70, tiempo de la casa de Israel, es el tiempo de la predicación del evangelio, el tiempo en el que inicia esta hermosa predicación. Y dice el apóstol Pedro, predicando a todos los judíos que están en Jerusalén, porque podríamos nosotros, si usted me lo permite, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 5, hacemos una pausa y dice el verso 2, si me permite mi hermano Emanuel, el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho, verso 6, este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas,
los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Todos judíos, todos judíos. Y ahora sí, verso 36 al 41. ¿Qué fue lo que escucharon aquellos varones judíos de diferentes naciones? Muchos me dirán, oiga, ¿cómo son judíos de otras naciones? Ya hablamos que todo descendiente de Abraham, de Isaac y de Israel, ya se le da el genérico de judío, porque la tribu que prevaleció fue la tribu de Judá. Aquellas 10 naciones que fueron expulsadas de Israel, llevadas cautivas a Asiria y Babilonia, son todos estos ahora judíos, llamados judíos, que cuando vienen a adorar a Jerusalén, se maravillan de escuchar la palabra de Dios. Todos los judíos estaban escuchando esta palabra en boca del apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente, ¿quiénes? Toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y empieza el nuevo cántico. Pedro les dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos se bautizaron? Como 3,000 personas, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Empieza la cosecha. Si ya había 500, se suman como 3,000 personas y empieza la predicación, verso 47. Y ponga atención, ¿quién es el que está haciendo la obra? Según el verso 47, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a todos los que habían de ser salvos. El Señor venía añadiendo. En aquella primera predicación, el día de Pentecostés, ya sin nuestro Señor Jesucristo, ya inició la segunda mitad de la semana 70, y cuando inicia la segunda mitad, todavía es el tiempo de la casa de Israel, porque 70 semanas están determinadas para tu pueblo Israel y para su santa ciudad. Así que todavía no concluye la semana 70, se predica a la casa de Israel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del verso 1 al verso 4, continúa la predicación. Y ahora cuando se predica, dice el verso 1, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes, el magistrado del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero en aquella ocasión, cuando Pedro y Juan llegaron al templo y vieron a un hombre
que era un cojo de nacimiento que pedía limosna. Y Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muchos vieron ese gran milagro, muchos escucharon la predicación de Pedro. Y dice el verso 4, mas muchos de los que habían oído la palabra y al ver el milagro creyeron, y fue el número de los varones. ¿Cuántos, hermanos? 5,000 almas. Ya fueron 3,000, 5,000, y continúa la cosecha. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 14 al verso 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 14 al verso 16. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles, los ponían en camas, en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría la multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Muchos creían, muchos creyendo, hermanos, se convertían gran número al cristianismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 7. Por la predicación de aquellos varones, se nos hace la pregunta, ¿el apóstol Pablo está incluido dentro de las primicias? Nosotros creemos que sí, que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos aquellos varones que recibieron la palabra de Dios están incluidos en esta hermosa predicación. Hechos capítulo 6, verso 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud, fíjese bien, de sacerdotes, aquellos que al principio no querían, ahora ya habían obedecido a la fe. El número de los discípulos crecía. En el capítulo 8, el apóstol Pablo es llamado a convertirse también al cristianismo en Hechos capítulo 8, y sigue contando, hasta que se juntan, ¿cuántos? Apocalipsis capítulo 7, verso 4 al verso 8. Apocalipsis capítulo 7, del verso 4 al verso 8. Y tuvo que juntarse en una semana, la mayor parte en la mitad de la semana, los siguientes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000 señalados. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000 señalados. De la tribu de Simeón, 12,000 señalados. De la tribu de Leví, 12,000 señalados. De la tribu de Isachar, 12,000 señalados. De la tribu de Zabulón, 12,000 señalados. De la tribu de José, 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. 144,000 almas que son comprados de entre los de la tierra con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que predican la predicación cristiana, el nuevo cántico. Aquellos que no se contaminaron con otra doctrina,
sino que del judaísmo pasaron directamente al cristianismo. A estos se les nombra por primicias para Dios y para el Cordero, los primeros que escucharon la predicación de Cristo Jesús. La semana 70 encuadra la predicación del Evangelio. La semana 70 de la profecía de las 70 semanas nos está anunciando cómo la predicación del Mesías es el inicio de la predicación del Evangelio, y los primeros que escuchan la predicación, el nuevo cántico, son la casa de Israel, de los cuales se convierten 144,000, 12,000 de cada una de las tribus. Ya hablamos que hay 2 tribus anunciadas en el Antiguo Testamento que no son nombradas en los 144,000. La tribu de Dan y la tribu de Efraín no están nombradas. Son tribus que totalmente quedaron alejadas en el pecado, pero que más adelante de ellas se tendrá misericordia. ¿Cuándo se cumplieron las 70 semanas? Decíamos en aquella presentación que justamente en el año, estoy compartiendo mi pantalla, justamente fue en el año 33 de la era cristiana, cuando concluye la semana 70. Ahora nos preguntamos, ¿qué sucedió en el año 33? Cuando ya se convirtieron los 144,000 señalados, cuando ya las primicias se han sumado, ¿qué pasó en el año 33 después de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de la predicación de los apóstoles, cuando ya se juntaron 144,000? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 25 al verso 36. Hay un varón judío, hay un varón gentil romano llamado Cornelio. Él es un gentil con características particulares. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1 y verso 2, para describir a este gentil. Si mi hermano Emanuel nos ayuda con la proyección, lo describe así la palabra de Dios. Había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Era romano. Sin embargo, este varón, verso 2, pío, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Me ayuda a llevarnos hasta el verso 25. Allí en la mañana nuestro hermano Víctor Cruz nos explicaba lo que el ángel le dijo a Cornelio y lo que en visión vio el apóstol Pedro. Pedro es llevado hasta la casa de Cornelio, y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, año 33 de la era cristiana, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo: ponga atención lo que Pedro le dice a Cornelio y a toda su casa. Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios en las visiones que vio Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto,
¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Para qué me llamaste? Les dice Pedro. Entonces Cornelio dijo, 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno, y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí, vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En ese momento Pedro entendió el mensaje de Dios. Verso 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Ya lo entendí, dijo Pedro, este es el Señor de todos. Pedro entendió que Israel había cumplido su cometido, había sido a esa incubadora en donde el Señor incubó la bendición. Se cumplió la semana 70, ya se juntaron las primicias, los 144,000 señalados. Sin embargo, ahora es tiempo de que la predicación sea para todo el mundo. La promesa escrita allá en Génesis, capítulo 12, verso 3. La promesa a Abraham había sido, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se cumple la semana 70 y entonces la predicación se abre a todo el mundo. Se cierra la semana 70 con la visión de los 144,000 señalados. Y sí, hermanos, dentro de los 144,000 señalados, nosotros encontramos al apóstol Pablo y encontramos a los discípulos y encontramos 12,000 de cada una de las tribus de la casa de Israel. ¿Es fácil convertir 144,000 almas en tan solo 7 años? No, hermano. La iglesia de Dios ya cumplió 100 años en México y solamente somos 38,000. En 7 años, con milagros, con prodigios y con grandes señales, pero sobre todo predicando la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles convirtieron a 144,000 almas, todas judías. Próxima semana, ¿qué pasó después de la semana 70? ¿Qué pasó? La próxima semana estudiaremos la gran compañía, la grande muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7 que ninguno podía contar. Espero que el Señor le bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.